La periodista Laura Soto del área internacional. Laura, hemos estado hablando durante la mañana diferentes temas, pero vamos a partir en esta oportunidad respecto al ataque a 2 barcos en el Pacífico. Tú nos cuentas de qué se trata. Bienvenida. Así es. ¿Qué tal, José? Nuevamente. Claro, porque son dos ataques que ocurren por parte de Estados Unidos y aquí la diferencia del resto de estos ataques contra presuntas barcas narcotraficantes que habían ocurrido en el caso anterior en el Caribe, ahora la diferencia es que suceden en el Océano Pacífico y al menos uno de esos ataques ocurre frente a las costas colombianas, lo cual también se da en un contexto de un aumento en las tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. Así, esta campaña militar estadounidense contra estas embarcaciones civiles sube a 9. Se han desarrollado ya 9 ataques desde septiembre a embarcaciones que presuntamente tenían entre sus tripulantes a personas implicadas con el narcotráfico, según lo que ha acusado en ese sentido Estados Unidos. En este ataque, por ejemplo, también los que murieron 5 personas, al menos en estos 2 últimos, yo les decía, se daban en la mitad de este enfrentamiento entre Trump y Petro, por esta campaña militar contra el narcotráfico, a la cual también el presidente colombiano ha sido bastante crítico, refiriéndome particularmente a lo que había ocurrido en las ocasiones anteriores en el Caribe. Y si contamos la cuenta de víctimas fatales de estas 9 operaciones, ya sube el número a al menos 37. Ha sido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha anunciado particularmente este caso que ha ocurrido en el Océano Pacífico, que yo les comentaba, ¿no es cierto?, al menos uno de esos ataques frente a las costas colombianas. Veamos cuáles van a ser las reacciones, porque por cierto que uno se pregunta qué respaldo legal también tiene Estados Unidos para realizar estos ataques, que si bien son desarrollados en aguas internacionales, tampoco se puede confirmar, o al menos no se ha confirmado de forma independiente, si es que realmente estas embarcaciones llevaban tripulantes vinculados con el narcotráfico. Son básicamente, entre comillas, ataques o ejecuciones extrajudiciales que está desarrollando Estados Unidos, tanto en el Caribe y ahora también en el Océano Pacífico. Y con esta última información que nos llegó durante la noche del día miércoles por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos. Así que vamos a estar bien atentos, por supuesto, a las reacciones que conlleve aquel hecho de esta nueva campaña militar por parte de Estados Unidos contra el narcotráfico. Ahora vamos a cambiar de tema. Estas sanciones que también ha enviado Estados Unidos contra el petróleo ruso y particularmente contra 2 compañías, las más importantes, las más grandes de Rusia en este aspecto, y son sanciones que también se desarrollan justamente contra el Kremlin, o me refiero más bien contra Rusia en general, en medio de esta molestia, esta frustración por parte del presidente estadounidense hacia Vladimir Putin, quien no se ha mostrado dispuesto a ceder para terminar la guerra contra Ucrania. Sabemos que Rusia ha continuado con sus propuestas maximalistas, con sus peticiones maximalistas, quiero decir, que tienen que ver con obtener la totalidad del control de la región del Donbass, además también del control oficial y definitivo de la península de Crimea, que fue anexionada por Rusia en 2014. Así es entonces que también hemos visto que estas mismas sanciones habían sido aplicadas, por ejemplo, la semana pasada por el gobierno británico. Estamos hablando de las compañías Rosneft y Lukoil. Son esas 2 las que han sido sancionadas, ¿no es cierto? Rosneft es una compañía estatal, en cambio Lukoil es privada. Y el caso del gobierno británico entonces había también aplicado sanciones a ambas 2, y también hemos visto que, por supuesto, en el caso de la Unión Europea también ha cerrado el cerco contra estas empresas y estas sanciones, ¿no es cierto? Endurece sus sanciones luego de la respuesta de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí también se ve un impulso por parte del bloque europeo con estas sanciones impuestas por Estados Unidos. Así que también ahí lo que hemos visto, un alza en los precios del petróleo debido a estas sanciones. Esa ha sido también la primera reacción del mercado debido a aquello, y por supuesto también por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha alabado estas medidas por parte de Estados Unidos, que de hecho es el primer paquete de sanciones que aplica Donald Trump contra Rusia durante esta era, durante este mandato.
Ahora vamos a Cisjordania y particularmente las palabras que han entregado en este caso el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y también el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que han sido bastante críticos respecto a un proyecto de ley que ha aprobado el día de ayer el Parlamento israelí, que básicamente lo que hace es dar luz verde a la aplicación de la ley israelí en todo Cisjordania, lo que finalmente en la práctica significa una anexión de facto por parte de Israel a este territorio, incluidas las partes que todavía siguen siendo en este caso de pertenencia palestina, eso sin contar por supuesto los asentamientos israelíes que han sido establecidos de forma ilegal según el derecho internacional en dicho territorio. Es así entonces que Estados Unidos se ha mostrado en contra. Por un lado, Marco Rubio, que se ha dirigido o va en camino en este momento hacia Israel para verificar, para básicamente ver cómo va el acuerdo de paz, ha dicho de que esto, por supuesto que no están de acuerdo con ello, al menos en este momento, de aquella anexión, y que esto podría tener consecuencias a la continuidad del acuerdo de paz, mientras que J.D. Vance dice que según fuentes que él había consultado, esto es más bien una maniobra política y que si se confirma esta tesis de que es una maniobra política lo que ha ocurrido en el Parlamento israelí, es básicamente una maniobra, según lo que dice J.D. Vance, estúpida. Pasemos a escuchar lo que dijo el vicepresidente de Estados Unidos, que de hecho también justo se fue hoy día de Israel, y toda esta aprobación del Parlamento ocurrió cuando él se encontraba en dicha nación. Oh, yeah, that was weird. Sí, fue raro. Me confundió un poco. Le pregunté a alguien y me dijo que era un voto simbólico. Un voto simbólico para reconocer o anexar Cisjordania. Cuando le pregunté, alguien me dijo que era una maniobra política, que no tenía importancia práctica. Era puramente simbólico. Mira, si fue una maniobra política muy estúpida y personalmente me ofende. Cisjordania no será anexada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel. Esa seguirá siendo nuestra política, y si la gente quiere votar simbólicamente, puede hacerlo. Pero desde luego no nos gustó. Bien, para ir cerrando este tema, comentarles de que esta es una aprobación preliminar, es decir, tiene que pasar por 4 aprobaciones este proyecto para que finalmente sea aplicado. De todas formas, lo que se indica que en este caso el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, podría retrasarlo lo más posible su aplicación, porque de hecho él no estaba de acuerdo con que se negociara, que se discutiera este proyecto, al menos no en este momento, sabiendo que eso le podía traer complicaciones en su relación con Estados Unidos. Le había pedido a los congresistas del partido Likud, de su partido, que no votaran a favor de aquello, pero aún así la ultraderecha israelí ha impulsado esta iniciativa pese a la contradicción a lo que dijo Netanyahu respecto a estar en contra de que esto se llevara a cabo en este preciso momento. Nos vamos ahora a hablar sobre Brasil, porque el presidente Luis Inácio Lula da Silva ha confirmado que buscará la reelección en las elecciones que se van a celebrar en el país en octubre de 2026. Él se encuentra en una visita de Estado en Indonesia y es ahí donde ha dado la noticia. Entonces, recordemos que el presidente está cerca de cumplir los 80 años y, refiriéndose justamente a su edad, dice: quiero decirles que voy a cumplir 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que cuando tenía 30 y voy a postularme para un 4º mandato en Brasil. Así llega esta confirmación entonces oficialmente. Sabíamos de que Lula había también supeditado su participación en estos comicios dependiendo a su estado de salud, pero finalmente ahora confirma de que sí será candidato. Sabemos que Jair Bolsonaro no puede participar en estos comicios, está inhabilitado políticamente, y en estos momentos Lula da Silva tiene una aprobación de casi el 50%. Es decir, bastante alta para quedar alrededor de un año de gobierno todavía por enfrentar por parte de Lula da Silva. Ahora nos vamos hasta la Capilla Sixtina, de hecho, porque ahí se desarrolló un momento histórico inédito, el cual incluyó un rezo compartido por parte del Papa León XIV y el rey Carlos III. ¿Y por qué este momento es tan histórico? Porque es la primera vez en quizás 500 años que se vive un momento de este tipo en el cual un papa y un rey británico comparten este momento de oración en conjunto. Y esto no había ocurrido desde el momento en que Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica, porque en ese momento él quiso, estamos hablando de los años 1500, él quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, le fue negada esta petición y por lo tanto él decide formar su propia iglesia, la Iglesia de Inglaterra, o conocida también como la Iglesia Anglicana,
anglicana, y sabemos que en este caso el monarca británico también es líder de la Iglesia de Inglaterra, y es por eso entonces que un momento como este nunca se había visto. Es el primer encuentro entonces entre ambos líderes desde que asumió el Papa León XIV, por cierto, el liderazgo de la Iglesia Católica. Alrededor de 20 minutos duró este rezo, por supuesto un momento inédito vivido durante esta jornada. Ahora vamos al último tema por un video que ha circulado en redes sociales que presuntamente muestra el momento en que los ladrones que ingresaron a la Galería Apolo del Museo del Louvre salen justamente de la escena, y es algo que, según NBC News, está siendo investigado por la Fiscalía francesa si es que realmente estas imágenes corresponden a aquel momento o no que ocurrió, recordemos, durante la mañana del día domingo, este robo a plena luz del día. Ya, pero está confirmado que no es inteligencia artificial. Todavía no se sabe hasta el momento, pero se está investigando. Perfecto. Pero las imágenes se ven bastante reales en todo caso. Bastante reales. Laura Soto, gracias por toda la información, por todo lo que hemos conversado en este día en CNN Chile y CNN Chile Radio. Que Muchas estés gracias. muy bien, nos vemos. Tú también. 2:07, nos vamos a la pausa rápidamente. Al regreso hablamos de deporte en CNN Tarde.